Vale, pues bueno, como os comentaba antes, vamos a seguir un poco la explicación. Entonces, recopilando, recordad que la aceleración se puede obtener a partir de la carga, la masa y el campo eléctrico que está actuando sobre la carga, ¿vale? Una situación para que interpretéis un poco lo que está ocurriendo es que yo aquí tengo, por ejemplo, un condensador, tengo pulso para rolar panderetas, ¿eh? Y resulta que aquí tengo una carga Q, ¿vale? Puntual. Aquí hay un campo que va de izquierda a derecha, plano positivo a plano con carga negativa. Y entonces aparecerá aquí una fuerza que lo que va a hacer básicamente es impulsar, acelera la carga que se encuentra a la izquierda, la va a acelerar a la derecha. Es decir, que lo que va a ocurrir que la carga va a empezar a desplazarse y va a empezar a acelerarse y por lo tanto aumentará tanto su velocidad como su posición según una cierta referencia, ¿vale? Vale, pues imaginaos, por ejemplo, que a mí me interesa saber qué posición tiene la partícula al cabo de un cierto tiempo y qué velocidad tiene la partícula al cabo de un cierto tiempo. Entonces, recordando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, básicamente nosotros sabemos que la posición cambia en función del tiempo a partir de una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo transcurrido más una mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Y la velocidad, en función del tiempo, viene dado por esta expresión de aquí. De repente que esto es conocido, ¿vale? Total, que fijaros que si yo tengo información de la aceleración, tengo información de si inicialmente está quieta o está en movimiento, y yo cojo una referencia en la que la posición inicial sea 0, pues de aquí, por ejemplo, puedo obtener, o saber, por ejemplo, qué sé yo, al cabo de 2 segundos, conociendo la aceleración y sabiendo la velocidad inicial que lleva, pues puedo saber a qué posición final se puede encontrar, ¿no? Y lo mismo pasaría exactamente con la velocidad. Hay algunos ejemplos que sería interesante tocar, pero bueno, esto es que sería en una dimensión, no tenía mucha chicha, ¿eh? Podéis probar de ponerle valores, por ejemplo, para que veáis un poco cómo sería. Pongamos que la carga es de 1 microcoulombio. Pongamos que el campo son, pongamos 250 nanocoulombios. Según el dibujo vamos a poner que está en la dirección X, así que vamos a poner vector Y. Pongamos que la masa es de, vamos a poner que es 1 gramo. No, mira, vamos a poner la masa que sea la de por ejemplo, la de un protón, que es, la masa de un protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿vale? Y pongamos que inicialmente está en reposo, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, podéis saber, por ejemplo, en 2 segundos, por ejemplo, podéis calcular qué posición alcanzar al cabo de 2 segundos y qué velocidad llevar al cabo de 2 segundos, ¿vale? Pongo aquí un poco la expresión para que lo veáis medio haciendo, pero sería 0, que es la velocidad inicial que lleva, por el tiempo, que serían 2 segundos, pero aquí me da igual, más una mitad de la aceleración. La aceleración es la carga, que es 1 por 10 a la menos 6, multiplicado por el campo, que serían 250, dividido entre la masa, que es 1,67 por 10 a la menos 27, y esto multiplicado por 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto lo que os dé, que será, ya os digo, será un número bastante alto, ¿eh? Porque fijaros que la masa es muy pequeña, entonces la aceleración, claro, es inversamente proporcional a la masa, por lo tanto, cuanto más pequeña sea la masa, la aceleración será alta y por lo tanto la posición al cabo de 2 segundos será alta, ¿eh? Y la velocidad, pues lo mismo, 0 por 2 más
la misma expresión de A, que es 1 por 10 a la menos 6 por 250, dividido entre 1,67 por 10 a la menos 27, multiplicado por 2, ¿vale? Vale, entonces, vamos ahora, bueno, vamos a hablar de un caso ahora un poco, bueno, un pelín más complejo. Vamos a poner un movimiento en 2 dimensiones, ¿vale? Sería algo, por ejemplo, como lo voy a poner ahora. Vale, entonces imaginad, por ejemplo, es un ejercicio muy típico. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo, pongamos que tengo, sí, una situación como esta. Yo aquí tengo, imaginaros dos condensadores, este es el positivo, este es el negativo. Y ahora, claro, aquí sabemos que hay un campo que va del más al menos, ¿vale? Acordaros que el campo siempre va del potencial alto al potencial bajo, ¿vale? Tengo un vídeo que comento yo todo esto, por eso aquí no repito, pero básicamente viene dado por la propia definición del campo eléctrico, que viene dado por, bueno, esto os lo pongo así, esto es lo que llamamos el gradiente, pero basta simplemente entender que el campo funciona un poco como funciona la gravedad. La gravedad, o sea que esto es la superficie de la Tierra, y tengo aquí un cuerpo. Este cuerpo suele ir desde una posición más alta siempre a una posición más baja, ¿vale? Entonces, cuando se encuentra en una posición más alta, digamos, tiene una energía mayor y a medida que va descendiendo tiene una energía menor. Esto es, digamos, cierto si consideramos que la energía es masa por gravedad por altura, ¿vale? Pasa que eso solo es cierto para alturas menores, bastante más pequeñas que el radio de la Tierra, ¿vale? Pero bueno, al final la gravedad lleva al cuerpo de una energía mayor a una energía menor, que ya un poco ya es lo que nos interesa, ¿vale? Pues el campo eléctrico hace lo mismo, lleva la partícula de una, digamos, de un estado podemos decir, de un estado de energía, de un estado de potencial mayor a un estado de un potencial menor, ¿vale? Pues, bueno, el ejercicio sería el siguiente, ¿vale? Imaginaos que ahora yo aquí tengo una partícula que lleva una cierta velocidad en la dirección en el eje X, ¿vale? Y en el eje Y se mueve o sea, ahí, digamos, está concentrado ese campo eléctrico, ¿vale? Entonces, la idea sería estudiar el movimiento que describe esta partícula dentro de esta región, ¿vale? Claro, fijaros, por ejemplo, supongamos que la partícula, mira, voy a poner que la partícula sea negativa, ¿vale? Es una partícula negativa, o sea, la carga es negativa. ¿En qué nos va a afectar esto? Bueno, en lo que nos va a afectar es lo siguiente. A medida que la carga entre la región del campo eléctrico, el campo eléctrico, digamos que va del positivo al negativo. Entonces, ¿qué le va a ocurrir a la carga cuando se encuentre dentro de este campo? Pues que la carga va a notar una fuerza que le va a impulsar hacia la placa positiva. Como es negativa la carga, la fuerza, como si fuera atractiva, ¿vale? O dicho de otra forma, la placa negativa va a repeler la negativa. Total, que la partícula tenderá a ir a describir este movimiento, ¿vale? Es decir, según la intensidad que tenga el campo eléctrico, según la intensidad que tenga, pues esta curva será más pronunciada o menos pronunciada, ¿no? Entonces, ¿cómo la afrontaríamos? Eso lo veis, ¿no? Es decir, que hay una fuerza que acelera hacia arriba la partícula y como además lleva una cierta velocidad, pues tenemos aquí como una especie de tiro parabólico, ¿vale? Total, que aquí debemos definir dos movimientos, uno que ocurre en el eje X y el otro que ocurre en el eje Y. En el eje X, fijaros que es lo que llamamos un MRU, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración. Entonces, la partícula lleva pues una posición inicial
una velocidad inicial y un cierto tiempo, que es el tiempo que tarda en estar dentro de la región de la placa, ¿no? ¿Y qué ocurre en el eje Y? En el eje Y, pues tengo la posición inicial más... Y ahora aquí, fijaros, no hay velocidad inicial en el eje Y, porque solo se mueve en la componente X. Y ahora aquí hay una aceleración que vamos a poner más una mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y esta aceleración cómo la calculamos? Como hemos dicho antes. Aceleración, ahí. La aceleración, pues, ahora. Como hemos dicho antes, como solo actúa una fuerza, la aceleración es carga por el campo dividido entre la masa. Ahora, como el campo es un vector, la aceleración también será un vector. De hecho, concretamente, esto sería Q por E dividido entre M. Y aquí pongo la componente menos J. ¿Qué pasa? Que como la carga es negativa, esta aceleración al final será positiva. Es decir, el cuerpo se acelera hacia arriba, ¿vale? Pues bien, aquí tenemos el ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, pues, y aquí ahora me darían alguna condición. Por ejemplo, me pueden dar con la condición de las dimensiones de esta placa, por ejemplo. Pues si de aquí a aquí es L y de aquí a aquí es D, pues yo puedo, por ejemplo, puedo saber el tiempo que tarda en salir de la región de las placas, ¿no? Digo, por ejemplo, pongamos que me dicen, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en atravesar la región de las placas, por ejemplo, ¿no? De las placas, pongamos. Bueno, pues fijaros que aquí impongo que X es justo L, sería decir, cuando X pasa a ser esta longitud L, pues fijaros, esto es igual a X0, aquí puedo considerar que es 0, más la velocidad inicial que lleve por el tiempo, de aquí ya puedo sacar el tiempo. El tiempo sería la longitud dividido entre la velocidad, ¿no? Y ahora me podrían preguntar, por ejemplo, en qué posición se encontrará la partícula, es decir, a qué I se encuentra la partícula cuando atraviese las placas. Pues bueno, ahora aquí, por ejemplo, si considero, yo aquí estoy cogiendo esta referencia, la altura inicial puede ser 0, 0 por t, y ahora aquí sería una mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde este tiempo es el que yo sustituiría aquí, ¿no? Y de aquí obtendría información sobre la altura, que en este caso sería una mitad de Q por E dividido entre M por el tiempo, y fijaros que sería este tiempo de aquí, esto es L entre V0 al cuadrado. Entonces de aquí obtengo una expresión de la I en función de la carga, el campo, longitud y masa, ¿no? Estaría interesante hacer este ejercicio con los datos que hemos obtenido antes. Bueno, pongamos que V0 ahora son 2 metros partido por segundo. La masa y el campo son los de antes. E y M son los de antes. Y la Q también. Y pongamos que la L son 20 centímetros. Pues podemos calcular cuál sería la altura, digamos, la altura que alcanzaría la carga al salir, ¿no? Este sería un ejercicio interesante. Bueno, luego en un rato hago otro y a ver cómo se ven las grabaciones.